Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Formalmente, bienvenidos, buenas tardes. En medio de la llovizna en la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los indicadores, uno de los datos finalmente del día, porque hay alerta por tormentas, por eventual caída de granizo, inclusive para medio país, 14 provincias afectadas, con una ola de calor casi como contracara sofocante en Río de Janeiro, con térmicas que podrían llegar a los 62 grados. Dicen que es algo que el cuerpo no toleraría. Tal vez de eso hablemos en un ratito. Bueno, bienvenidos a todos en la mesa. Hoy tenemos un programa particularmente muy intenso, muy cargado, cuyo primer indicador es la iniciativa y la centralidad que busca con las iniciativas el gobierno nacional, la administración Milei, porque finalmente hoy confirmó el propio Manuel Adorni que el gobierno está avanzando, quiere avanzar fuertemente, y va a haber anuncios en los próximos días, con la privatización de casi 6.000 kilómetros de autopistas y rutas de todo el país. Va a habilitar en este contexto la incorporación de capitales privados en la compañía básicamente de corredores viales, que hoy maneja distintos sectores en las rutas 3, 5, 7, 8, 9, entre otras tantas cosas. Y que también tiene el control de la autopista Richieri, Ezeiza Cañuelas, la 226 para los que habitualmente transitan entre Tandil y Mar del Plata, sin ir más lejos. Bueno, así lo decía el propio vocero presidencial en el día de hoy. Contarles que el Gobierno Nacional tomó la decisión de privatizar la compañía Corredores Viales Sociedad Anónima bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, ATEP, dependiente del Ministerio de Economía, va a ser el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar las siguientes acciones. La extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a corredores viales, que comprenden diferentes rutas nacionales conforme a lo establecido en cada uno de los contratos de concesión. La ejecución de los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los referidos corredores. Bueno, esta es probablemente otra de las privatizaciones de las tantas que se vengan. Ya el gobierno hizo anuncios del Belgrano Cargas, por ejemplo. A propósito, no sé, Leandro, pero creo que está en Fujacero todavía, ¿no es cierto? Leandro Gavín, buenas tardes. Digo, el corredor del Belgrano Cargas, ¿no es cierto? No hubo ninguna novedad después del anuncio. No, todavía no, ninguna. Ninguna. Se dice que viene AISA, la empresa de aguas y servicios, como anuncio, está dentro de las empresas privatizables que votó el Congreso en la ley bases tan famosas. Intercargo, recuerden que ahí apareció un competidor que el gobierno ya habilitó y que va a estar operativo desde la semana próxima o la otra en varios de los aeropuertos. Quizás Enarsa, que es la empresa de energía argentina, que ustedes saben nunca terminó por levantar vuelo. La sociedad operadora ferroviaria, que es la SOFCE, esa sociedad que es la que maneja los trenes ya donde fluyen los pasajeros, donde se suben los pasajeros, en buena parte de capital y conurbano. E inclusive algunos dicen que podría Energía Argentina, Sociedad Anónima, ser, Enarsa, apetecible fruto del desenvolvimiento, desarrollo de Vaca Muerta. Bueno, por ahora todavía son interrogantes, en perspectiva son privatizables. El anuncio de hoy fue por el tema de corredores viales, que el año pasado le generó al gobierno la inyección de más de 300.000 millones de pesos por las pérdidas que se insumieron con una obra pública que por otra parte está totalmente frenada. Son muchas rutas, estos 6.000 kilómetros, que los gobernadores o intendentes piden rápidamente que o les manden flujos o en su defecto algunos que le traspasen esas rutas para poder ellos actuar y arreglarlas. Porque ustedes saben que si no ocurre eso, no pueden intervenir las provincias. Por eso había acuerdos entre gobernadores e incluso el propio presidente. Bueno, pero además estuvo Cunio Alnibarona hoy en escena, porque en este sinfín de iniciativas del gobierno planteó la idea, Lourdes, ayúdame, sí, en una rápida recopilación, planteó la idea de agravar las penas, lo que veníamos contando, y de ir más lejos incluso en las reformas, y habló de una reforma que excede incluso el ámbito del derecho penal, más allá de que el dato más relevante es que quieren que la prisión perpetua sea perpetua.
Que no tenga un límite de 25 años, ¿no es cierto? Que no salgan en libertad, sobre todo para aquellos delitos que sean dolosos, los delitos más graves, ¿no? Que hoy tenemos en el Código Penal. Recordá, Paulino, que nuestro Código Penal es del año 1921. O sea, a esta altura de la vida es totalmente obsoleto, y sobre todo por muchos delitos que ahora se van a incluir. Vos pensás que hoy tenés 316 artículos dentro del Código Penal y van a llegar a ser 540 si se aprueba el proyecto que la comisión que trabajó durante todo el año 2024 le presentó al gobierno. Muy bien. Y a su vez Cuño Libarona va a presentar en sesiones ordinarias, ¿no? Para ser tratado. O sea, después del 1 de marzo, o se supone que serán parte de la batería de anuncios que haga el presidente Milei. 1 de marzo, que por otra parte, Paulita Rossi, el presidente viaja efectivamente a la asunción del presidente del Uruguay. Con lo cual, tal vez ese sea el artilugio para evitar esa cadena nacional y ese 1 de marzo en medio del fin de semana extra largo que vamos a atravesar, de fin de semana de carnaval. Sí, ¿te acordás? ¿Qué tal, Paulino? Exacto. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos? Bueno, sí, ¿te acordás que lo hablábamos la semana pasada? Estaba Ceci Devana también conectada cuando charlábamos esta cuestión de la apuesta que quería hacer el gobierno y cómo se iba a complicar por el día en el que estaba ubicada esa fecha justamente. Charlábamos de lo que había pasado en esa primera apertura, charlábamos acerca de su pasaje por el Congreso cuando fue a presentar el presupuesto y bueno, ahora capaz le permita ese artilugio para retomar en otro momento. Bueno, va a estar en la asunción del flamante presidente del Uruguay. Insisto, el 1 de marzo el presidente Milei, que está emprendiendo viaje a los Estados Unidos. Bueno, después de este eje, el otro tema es efectivamente la pelea ya abierta. Y esto políticamente es un dato simbólicamente muy importante de lo que políticamente se está discutiendo por estas horas en la Argentina. Karina Milei versus Jorge Macri. Uno podría poner al final del día Javier Milei, Mauricio Macri. Pero es Karina Milei contra Jorge Macri y eventualmente Jorge Macri contra Karina Milei. Y yo creo que es un punto casi de no retorno en el que están. Primero porque la avanzada de la Libertad Avanza de afiliaciones en la ciudad de Buenos Aires tiene todos los componentes del lugar en donde quieren hacerse más fuerte. Mañana va a estar Toto Caputo participando de las afiliaciones en un barrio porteño. No sé si teníamos ahí para mostrar la imagen de la convocatoria que la Libertad Avanza está haciendo. Así como el sábado pasado es esta. Así como el sábado pasado, esto va a ser el domingo a las 5 de la tarde, no mañana, en Plaza Sever, en Libertador y Sarmiento, en Palermo. Así como el sábado pasado estuvo Manuel Adorni, que eventualmente podría ser una carta electoral de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Pero esto se suma a la pelea entre Patricia Bullrich y Waldo Wolf, los hasta ayer aliados. Bullrich diciendo se tiene que ocupar de los presos, eso es responsabilidad de la ciudad diciendo no mienta, Patricia, eso le corresponde a usted, salvo que me traspase todas las funciones y por lo tanto el presupuesto correspondiente. O sea, ya se tratan de mentirosos, ya empieza a escalar un poco más en la discusión política, tanto lo uno como lo otro. En el medio, Wolf siendo interpelado casi, aunque para evitarlo es en realidad que va el próximo martes a la legislatura porteña a tratar de explicarle a los legisladores qué está pasando con el sistema de fugas, porque ya hasta ahora y a esta altura parece un sistema de fugas dentro de las comisarías en la ciudad de Buenos Aires. La última fue la de Caballito, pero ese fue el detonante, la última gota que rebalsó el vaso, que fue utilizado por la Casa Rosada, particularmente, dicen, en el gobierno porteño por Patricia Bullrich, para ahondar las diferencias, para discutir más fuertemente. Bueno, en ese eslabón de discusión política abierta entre Karina Milei y Jorge Macri, es que hay que entender lo que Pilar Ramírez le endilga hoy, la titular de la Libertad Avanza, presidenta del bloque, mano derecha de Karina Milei, al propio gobierno porteño y a Waldo Wolf. Hoy recoge en un tuit 2 publicaciones, en este caso de Infobae, respecto a episodios de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires y dice, por suerte Jorge Macri y Waldo Wolf ya se están ocupando de la inseguridad en la ciudad. Y abajo pone, como imagen, para que se entienda el posteo, 2 fotos donde se habla de 2 hechos de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, definitivamente acá va a costar mucho unir esto. Y si pongamos solo por un instante que mañana se ponen de acuerdo, ¿va a ser genuina este acuerdo? ¿Va a ser genuino esta alianza? Porque al final del camino, Juntos por el Cambio perdió espontaneidad, cohesión interna, porque después de haber sido tan altisonante la discusión entre los distintos sectores, pocos creyeron en aquella imagen de Patricia Bullrich llamando y abrazando a Horacio Rodríguez Larreta y diciendo él va a ser mi jefe de gabinete si yo soy presidente.
porque ya todo el mundo sabía que ahí estaba todo casi virtualmente roto. Entonces, aún si hubiera acuerdo y no ruptura, todo esto que está ocurriendo abona la tesis de que acá no hay convicción en la unión. En todo caso puede haber conveniencia momentánea, pero no hay convicción. Acá hay una idea de transitar caminos distintos. Por eso, da la impresión que este escenario de discusión, de pelea, está impregnando toda la discusión política nacional, que tiene entre otros eslabones, naturalmente, la suspensión de las PASO, también ficha limpia, y el pliego del hijo a la Corte, donde particularmente el espacio que no firmó el dictamen es el PRO. Nadie del PRO firmó el dictamen que sí firmaron el resto de los espacios políticos en el Senado. Curiosidad al margen, el hombre que quiere imponer el gobierno, casi como un oxímoron, el mismo día que se discute ficha limpia, un hombre que tiene, como ustedes ya saben, todos los planteos habidos y por haber respecto a su patrimonio, su idoneidad, su estatura moral, múltiples planteos en el Consejo de la Magistratura y un sinfín de investigaciones bajo su juzgado que duermen el sueño de los justos, que no es el de los justos, sino el de aquellos que si algún día se desempolvan, tal vez terminen tras las rejas. Tercer capítulo, ya no menor, los operativos antimanteros. En esta lógica de la pelea entre el gobierno de la ciudad y efectivamente el gobierno nacional, Macri endurece la posición y hoy hace un enorme mega operativo antimanteros que tiene sus frutos. Yo no sé cuántos detenidos hay hasta ahora, Lourdes, si es que se sabe. No hay detenidos, Paulino. No hay detenidos. No hay detenidos, pero sí hay una investigación y hay imputaciones por distintos delitos. Hablamos de los delitos de infracción a la ley de marcas, de encubrimiento, de delitos contra la salud y además de falsificación de marcas. Son los delitos que Celsa Ramírez, que es la fiscal de delitos complejos, está investigando junto a Rocío López Di Muro, que es la fiscal a cargo de esta investigación. Una simultaneidad, digamos, de allanamientos que comenzaron a las 4 de la mañana, 51 allanamientos en total, Paulino, y sí hubo secuestro de mercadería. Secuestraron 62 banquetas, 124 sombrillas, 78 carros y además más de 95.000 elementos por un valor de 953 millones de pesos. 12 conservadoras, máquinas de contar billetes 2 y dinero en efectivo, un total de 12.252.000 pesos, Paulino. Eso fue lo secuestrado en todos los allanamientos realizados durante toda la jornada. Hubo un último depósito, que es el allanamiento número 51, que entraron y después tuvieron que volver a entrar porque algunos de ellos tenían denuncias por trata de personas y además por trabajo clandestino. En este contexto, Jorge Macri publica un tuit hablando de esta situación y aparece alguien de La Libertad Avanza cuestionando mucho a Jorge Macri. Alguien de La Libertad Avanza, el Gordo Dan, ¿es alguien de La Libertad Avanza? Y sí, es una especie de vocero, anticipó cambios en el gabinete, eyectó eventualmente antes de tiempo funcionarios, dio cuenta de anticipos que el gobierno después plasmó en la realidad, ideológicamente comulga y tiene un espacio donde lleva a los funcionarios y hace charlas, naturalmente proclives al gobierno. Podemos poner ese tuit porque el que cruza a Jorge Macri haciendo este tipo de operativos, combatiendo lo ilegal, es este tuit que está acá. Se terminó la joda en Flores, más de 5.000 manteros desalojados, 50 allanamientos contra redes ilegales, mega operativo para recuperar el orden, etcétera, etcétera. A este tuit le responde Dan. Y el Gordo Dan le dice un montón de cosas que en un ratito ojalá podamos compartir, porque finalmente es sintomático que el gobierno de Milei cuestione esto. Nosotros no somos esto es larretismo, te mando un abrazo. Pero este es uno, este es el segundo. Pongan el primero, que es más importante de todos, por favor. Porque ese del Gordo Dan es bastante descriptivo. Es simbología de un tiempo político que particularmente a mí no me gusta como discusión, pero bueno, es la berretización de la política en todos los sentidos. Subir los impuestos en la ciudad haciendo que a los pobres les resulte imposible pasarse del sector informal al formal. Y después les rompes la cabeza cuando buscan subsistir de manera honesta comerciando. Nunca vas a ser de derecha porque no tenés idea de lo que es la derecha. Esto le dice Dan a Jorge Macri. Imagínate si Milei Patricia Bullrich hace esto, que es lo que hizo sistemáticamente en Rosario,
lo que muchos imaginan como imagen ideal en el conurbano, lo que el gobierno abraza cuando ve a Bukele. No, lo hace Jorge Macri. Lo hace de este modo. Te puede gustar más o menos. Puede ser la misma puesta en escena que el gobierno nacional en otros ámbitos. Pero nada más afín al gobierno nacional que esta imagen. Está Diego Valenzuela acá con nosotros. Un ratito va a conversar. Que está dentro de La Libertad Avanza Ya. Supongo que esto no lo va a cuestionar. Supongo que a él le gustaría tener estos operativos en 3 de febrero para que haya menos hurtos, menos robos, menos delitos de los que hay. De hecho, hasta donde sé, creo que hasta retiraron patrullaje de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y por eso los vecinos también se quejan. En fin, curiosidades que tiene la política que discute de esta manera. Ahora, la verdad es que más allá de todo esto, lo que no cesan son los asesinatos, las amenazas y las drogas. Ayer en La Matanza, a un joven de 19 años para robarle la moto lo ultimaron de un disparo. Esta es la imagen, es trágica, dramática, duele, rompe los ojos. 19 años, toda una vida por delante. Tuvimos un auto robado. El ladrón escapa después finalmente tras esta imagen. Yo no quiero ahondar demasiado en este aspecto, porque uno podría contar multiplicidad de casos, todo el tiempo, a toda hora. Lo que ha sucedido en Mar del Plata, donde otra vez balearon a un adolescente en el abdomen, 16 años, y ahora está en un estado muy delicado. O lo que sucedió en el Neuquén, que contábamos ayer, que fue asesinado de 34 años, un hombre que manejaba un kiosco, pero un kiosco muy particular, porque era un kiosco narco que estaba detrás de ¿qué? Detrás de una fachada donde era un comedor barrial, popular. Entonces, de adelante se daba de comer, por atrás, en la parte de atrás, se vendía la droga a quienes, a los adolescentes. Es el merendero Girech, en Neuquén. Eso es lo que detectó la brigada de la policía que llegó al lugar. El caso lo contábamos ayer. Dijimos que sin mediar palabra, en un tiroteo, habían asesinado a sangre fría a un hombre de 34 años en Neuquén capital. Al estilo de lo que pasa en Rosario, lo que hemos venido contando en distintos lugares del conurbano. Bueno, efectivamente era un ajuste de cuentas de los que tienen kioscos en el mismo barrio y se disputan quién domina territorialmente la droga. ¿Le vas a acordar a Rosario? Bueno, hablando de eso, se juega el clásico el fin de semana. Rosario Central Newell's. Me mira Paulita, que entiende mucho de esto, y dice sí, y hay una enorme preocupación. Podemos poner la imagen que se viralizó de la amenaza de la gente de Central a la barra de Newell's. En medio de esa crispación, de esa violencia creciente, esta. Imagínense lo que es el clima en Rosario. Rosario respira fútbol, respira cultura, respira un montón de cosas. También tristemente sangra. Y esto es lo malo de eso. Todo esto se produce un día después de que haya una imputación al Pollo Binardi, jefe de la barra de Newell's Old Boys de Rosario, que está preso efectivamente en Ezeiza, por parte de la Fiscalía, que lo está acusando por instigar al ataque a piedrazos al hospital privado de Rosario, donde trabaja el presidente Ignacio Astore de Newell's, en un hecho que sucedió en 2022. Todo esto en medio de una interna de la barra de Newell's, comandada por Cantero, el de los monos, desde la cárcel. O sea, estamos hablando de jefe de las barras bravas, que no son definitivamente personas de bien, por eso son barras bravas, que están presos, que tienen algún caso condena, que hacen este tipo de publicaciones, este tipo de estropicios. Preocupa mucho. Lo que quiero decir es cuidado porque estamos jugando con fuego. Y la droga está atravesando todas estas discusiones que estamos viendo. Porque el principal conflicto en las barras muchas veces es por quién maneja la droga, que es el principal negocio. Después hay muchos otros aleatorios, pero el de las drogas es centralmente el más importante. Bueno, y el último título es la pregunta del millón a esta hora. ¿Asume o no asume?
Uno entiende que sí. Ayer Paulita Rossi decía, no se va a eliminar la subsecretaría, va a haber un reemplazo de Ana Lamas. Y efectivamente sucedió. Y en ese contexto se designó, Paula, al señor Jorge Brom, que llegó con toda la polémica y más, Paulino. Todavía no entró en las filas del gobierno y ya hizo declaraciones que provocaron un tembladeral en Balcarce 50. Parece que asume Brom como reemplazante de Ana Lamas. Pero bueno, después, cuando vos digas, vamos a desglosar qué es lo que dijo y por qué se puso en duda si iba a entrar o no finalmente. Bueno, porque efectivamente dijo, lo que hay que hacer es tratar de prevenir, falta información. Bueno, quiero escucharlo a él, porque todo esto empieza con él esta mañana, cuando en una entrevista dice que el tema ambiental es absolutamente ecológico y no ideológico. Primera definición, es un tema ambiental pero no ideológico. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien, dijo. Hablando de los incendios. Y a Adorni, cuando le preguntan, ¿qué dice esto? La charla que tuve con Francos y Roca, su jefe de gabinete, y Scioli ayer, son los... Bueno, el primero que tiene prioridad cero es el tema bosques y fuego. Eso es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana, así que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir, y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios, Ministerio de Bullrich, en seguridad también, que hay que trabajar mucho, y lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien. Yo creo que es un reconocimiento a tareas que deben tener no solamente una previsión, sino una presupuestación adecuada. La tiene, pero muchas veces lo que están, no están los recursos en el lugar que tienen que estar, en el momento que tienen que estar. Yo creo que fue contundente, digamos, fue una especie de mea culpa. Mea culpa. Sí, pero entonces le preguntaron a Adorni, ¿no es cierto, Paulita? Sí, pasa que también, Paulino, recordá que desde el momento en que se dieron los incendios, con críticas que se le hicieron al gobierno nacional, en todo momento, desde la Casa Rosada, la línea fue, estuvimos activos. Nosotros hace tiempo que estamos trabajando, no estamos haciendo demagogia, y hoy llega el nuevo subsecretario y dice, hay cosas que no las hicimos bien. Entonces, imagínate lo que produjo y mirá el nivel de tensión al que llegó, que se denota en la respuesta que daba Manuel Adorni, el vocero presidencial, cuando le preguntaban sobre este tema esta mañana. Dale. Lo vemos. A quien todavía no es funcionario y quien todavía no ha asumido, bueno, nada, son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado todavía en la función y en efectivamente qué es lo que ha hecho, todo lo que hemos hecho en función de el problema de los incendios, o la catástrofe de los incendios. Así que no es ni más ni menos que eso, o sea, se pondrá en contacto con la profundidad de los temas y en el caso de que, bueno, a partir de cuando asuma, que te repito, todavía no es funcionario, por lo tanto le falta información como para poder dar una conclusión certera de lo que ocurre. Hay cuestiones que se alejan de la agenda del presidente y cuando hay funcionarios que se alejan con lo que piensan, con lo que transmiten o con lo que expresan de la agenda del presidente, dan un paso al costado. Bueno, yo entiendo que eso es otra cosa, pero quiero volver a esto. Dice Adorni, tal vez una de las explicaciones más complejas para Manuel Adorni, que es un hábil declarante, un extraordinario vocero para el gobierno, que le ha dado mucho tributo, que le ha dado mucho éxito. Porque está diciendo, tal vez no se informó suficiente. Ahora, lo que cuenta esta mañana en radio, el propio Fernando Brom, es que tuvo una reunión, entre otros con Scioli, que es el hombre más importante en el ambiente de la nación. Tal vez el problema sea que el hombre que está al frente de ambiente de la nación entienda tanto de ambiente como yo, quizás, no lo sé. Pero humildemente, el problema, él estuvo en la mesa, dice, me reuní con ellos, tras ese encuentro, con todo lo que acaban de escuchar ustedes por la mañana. Lo hizo ayer, no es que nos interiorizó, de hecho tuvo una reunión con quienes están a cargo, se supone, de justamente lo que pasa allí. En el mientras tanto, el gobierno vinculó a la RAM, la declaró como organización terrorista, como haber sido artífice de esos focos en el Bolsón. Beretinlec dijo sobre los incendios, a diferencia de Nacho Torres, fueron intencionales, pero no podemos acusar a alguien. Esta es la diferencia entre el gobernador de Río Negro y el gobernador de Chubut. Y hoy Rolando Figueroa extendió por un año la emergencia ígnea en materia de fuegos en Neuquén por los incendios para tener, entre otras cosas, fondos para poder eventualmente, ante la contingencia, actuar.